Eunice Rendón, experta en migración, colaboradora de este espacio. Eunice, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, pues latente la posibilidad de que regrese el Remain in Mexico si la Suprema Corte de Estados Unidos no logra frenar la decisión de este juez tejano, mientras que siguen las deportaciones, siguen los envíos expeditos de migrantes. Tú lo has documentado en Ciudad Juárez en particular, pero ahora vemos en esta pieza que nos presenta Mitzi Alejandra Zárate cómo ya en avión llegan hasta la zona de Tapachula. Una situación muy complicada y son miles de migrantes los que estarían regresando a México. Sí, efectivamente, creo que hay varios focos rojos que ya se mencionaban en mucha de la información que tú hoy nos has dado. Esta negación del quinto circuito es otro revés para la administración de Biden, que podría justamente pedirle a la Corte Suprema que intervenga, o que más bien lo ha pedido. Ahí hay que ver también y recordar, Alejandro, que varios de estos jueces que hoy forman la Corte Suprema fueron impulsados por Trump. Sí. Entonces también tenemos una Corte Suprema bastante conservadora. Y como bien dices, esto puede contribuir a poner todavía más presión en la frontera, tanto norte como sur. Habíamos hablado en este espacio mucho en la frontera norte del título 42, de las deportaciones expeditas, también recientemente reanunciadas por el gobierno de Biden, y parecía que lo único bueno en términos de esta migración y del fenómeno que había hecho Biden con respecto a los migrantes de Centroamérica, de México, etcétera, la gente que quiere ingresar a su país, era que había eliminado justo el programa de Permanece en México. Entonces, si ahora se echa para atrás, lo único bueno que se había hecho, y como habíamos dicho aquí, nos había dado gato por liebre, en vez de MPP teníamos título 42 y deportación expedita. Pero si ahora vamos a tener deportación expedita, título 42 y MPP, realmente creo que se viene una crisis. Esperemos que la Suprema Corte detenga esto. Se antoja complicado. Pero simplemente tú ya dabas algunos datos. Yo quiero compartir que con Biden ha habido cerca de 1 millón de migrantes deportados, ¿no? Ya llevamos casi la mitad de los primeros 4 años de Trump, que fueron cerca de 2.1 millones. Y lo más grave es que de este total casi 99,000 son justamente niños sin una compañía, y los demás también son núcleos familiares. Y bueno, recordar que este programa de Remain in Mexico tuvo, como tú decías, a más de 70,000 personas varadas en la frontera, gente que quería el asilo porque venía huyendo prácticamente al riesgo a morir de la persecución política y de otros muchos problemas graves que tenían en sus países de origen. Y bueno, hoy al parecer esto va a volver a ser una realidad. Y como dices, ya el título 42 y deportaciones expeditas ya no solo están generando una fuerte presión en frontera norte, sino ya vemos que esta presión también en el sur, en Tapachula, tanto en Chiapas como en Tabasco, están empezando a llegar estos aviones repletos de migrantes. Y bueno, algo que se había avanzado es que con la terminación del MPP, cerca de 13,000 solicitantes de asilo previamente sujetos a esta regla habían logrado ingresar a Estados Unidos. Esa era parte del poco avance que ha habido. Y bueno, con esto pareciera que se va a revertir este avance. Sí. ¿Qué respuesta tendría que dar el gobierno mexicano? Porque está latente, pues, que se restituya este programa que tuvo que aceptar con Trump, pero que sí pudiera pronunciarse ahorita con Biden para que principal afectado sería México. Tendría que recibir a miles de migrantes que estén intentando solicitar asilo. Me parece que México tiene que ser mucho más contundente de lo que hemos sido en el pasado con Trump, con Biden, y etcétera. Sí. Y sobre todo, como tú dices, afecta a México, no solo el MPP, título 42, deportaciones expeditas y MPP afectan territorio mexicano, pero también, y lo más importante, estamos afectando los derechos humanos y fundamentales de miles de historias de vida, de miles de personas, de niños, de familias, y eso me parece a mí lo más grave. No permitirles, por un lado, que puedan pedir el asilo, y por otro lado ahora otra vez regresarlos a México, que recordemos, Alejandro, de todas esas 70,000 solicitudes, únicamente cerca del 5% fueron realmente casos que pudieron proceder y que se pudieron avanzar. El resto terminaron regresándose, pasando de forma ilegal o regresando a cualquier otro rincón que pudieran quedarse, y bueno, esto afecta vidas humanas y eso es lo que hay que recalcar. Veremos qué posición toma el gobierno mexicano. Como siempre, muchas gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias a Eunice Rendón. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.